Un momento, antes de que empiece el vídeo, te voy a contar una cosa. Somos Rayola Networks, somos un proveedor de alojamiento web e infraestructura especializado en WordPress. Nuestro trabajo es tener en nuestro centro de datos en Madrid tus sitios web seguros, que carguen rápido y además, si pasa algo, tenemos soporte técnico 24 horas telefónico. Así que nada más, si quieres probar nuestros servicios, simplemente te dejo el siguiente QR. Lo que vais a ver en este vídeo es algo diferente. Realmente es una sincronización de contenido entre dos instalaciones de WordPress. Ya de por sí es algo diferente. Pero es que hay algo más, y es que esta sincronización, en lugar de usar una herramienta específica para la sincronización de datos entre dos instalaciones WordPress, lo que usé es un plugin que a mí me encanta, que es Automator WP. No es la primera vez que muestro alguna artistada de este tipo, o este tipo de experimentos, vamos a llamarlo así, pero realmente pues este es un proceso que tenía que hacer para un cliente y finalmente decidí grabarlo con permiso del cliente porque al final, pues para que todos aprendamos. Así que nada, yo soy Álvaro Fontela, CEO y cofundador de Rayola Networks, casi no lo sé decir, y consultor WordPress con más de 15 años de experiencia. Así que nada, te dejo directamente con la parte práctica, lo que mola, lo tangible. En este canal ya he hablado varias veces de Automator WP, y es que Automator WP es brutal, porque es un plugin que no solo nos permite hacer automatizaciones como su nombre indica, sino que nos permite hacer integración, nos permite hacer cosas muy chulas, cosas que igual hasta con otros plugins no podemos hacer o están mucho más limitadas. Automator es flexibilidad pura, ¿vale? Tengo que comentar también que está desarrollado en España. Esto a mí me mola mucho, al final tiras un poquito por casa. Y bueno, simplemente deciros que para este caso yo tenía que hacer una cosilla, y es que tenía que sincronizar y tengo que sincronizar unos datos entre dos instalaciones WordPress. Evidentemente, el dueño de estas instalaciones me ha dado permiso para grabar este vídeo y bueno, tenía que hacer esta sincronización y dije, bueno, puedo usar VP al import, con VP al export, puedo hacer muchas cosas, pero dije, ¿para qué? Si tengo Automator y lo tengo instalado. Entonces voy a, antes de nada, comentar en qué consiste esto. Esto realmente son dos instalaciones que aún no están en producción, es decir, aún están en desarrollo, y que una va a ser el frontend, ¿vale? Que está en dev, y otro va a ser el checkout, que es la parte de compra, ¿vale? Que tiene un WooCommerce. El problema es que toda la parte del frontend, los productos, se van a gestionar con una serie de custom post types, tipos de contenido personalizados, que tenemos aquí. Todos los cursos, oposiciones y temarios, ¿vale? Perfecto, hasta aquí todo bien. Cada uno, pues más o menos tienen una serie de campos que viene siendo, pues, nombre, precio, y va a ser la URL que apunta el checkout, que es lo del botón. Y también está el formato. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, con esto también tenemos aquí una pequeña descripción y el título y ya está. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues no hay mucha más historia. Hay que llevárselo al checkout y crear los productos correspondientes aquí. Porque, bueno, ahora mismo solo hay dos, que de hecho voy a borrar porque son dos pruebas, ¿vale? Pero nos los vamos a llevar aquí, todos a una categoría, porque el checkout no va a estar indexado y el checkout está con Funnels Kit, que para el que no lo conozca es un plugin de funnels de venta brutal para WooCommerce que nos permite centralizar la venta en el proceso de venta y no una tienda online completa. Entonces nosotros podemos mandar directamente a la URL de checkout. Esto es muy chulo, sobre todo cuando trabajamos con tiendas online que venden los productos de uno en uno, ¿vale? Que no son tiendas online tipo PC Componentes o lo que sea, que la gente va comprando diferentes cosas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hay que sincronizarlos. Entonces, dije, voy a usar Automator. Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste la automatización, en qué consiste lo que he montado, que me ha llevado aproximadamente unos 15 minutitos y tal. Me ha llevado más tiempo ir haciendo clics, ¿vale? Que lo que me ha costado, digamos, hacer la automatización en sí. Entonces, empezamos por la automatización que va a ser el frontend, que es el origen de los datos, ¿vale? El origen de dónde van a salir los datos. Entonces nos vamos aquí a Automator WP, ¿vale? A Automations, y tenemos esta automatización, que se llama sincronización de cursos al backend. Esta automatización es del tipo
al post, ¿vale? Cuando le damos aquí a Automator, podemos seleccionar qué tipo de automatización queremos y tenemos al post. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de sacar todos los contenidos del sitio web y hacer algo con ellos. Lo que pasa es que nosotros después, como vamos a ver ahora en la automatización, filtramos exactamente lo que queremos. Entonces, ¿qué queremos? Pues nada, ejecutamos la automatización en SonPost, en una serie de posts, y filtramos por condiciones. Con el operador O, ¿vale? Para que no sea I, o sea, para que no añada, simplemente que sea o uno, otro, otro. Por tipo, ¿vale? Que no veis el desplegable en el vídeo porque esto es una... Yo grabo con Streamlabs y es uno de los problemas que tiene. Y condición es igual a... Y aquí ponemos el valor. En este caso, filtramos por tipo de contenido. El tipo de contenido lo sacamos muy fácil. En este caso, pues tipo, aquí lo veis en la URL, ¿vale? Tipo curso. Si fuéramos a un post, sería, bueno, tipo post, pero no sale en la URL, ¿vale? Saldría, no sale en la URL. Y para enseñaros otro ejemplo, simplemente aquí, tipo oposición. Entonces, yo con esto lo que hago es filtrar por tipo. Los 3 tipos que me interesa mandar a la otra instalación. Nada más, con esto guardamos y listo. Y ahora vamos a la parte del webhook. El webhook es lo que vamos a usarlo para mandarlo a otra instalación. Y aquí tenemos el campo URL, que esto es el webhook que sacamos de la otra instalación donde también está instalado Automator WP. ¿Vale? Hay un Automator WP instalado en origen y un Automator WP instalado en destino. Con esto, simplemente aquí configuramos por post, ¿vale? Siempre por post, tipo form, ¿vale? Y ahora tenemos que poner los campos en fields, los campos que queremos mandar al otro lado, a la otra instalación, ¿vale? Junto con el contenido, o sea, el identificador de contenido, vamos a decirlo así, y los campos que queremos mandar. Aquí es un poquito a gusto de cada uno, a las necesidades de cada uno. Yo, por ejemplo, necesito mandar esto, ¿vale? Entonces, tenemos post title, ¿vale? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo se mapea esto? Pues esto se mapea así, en este botoncito de aquí. Desplegamos, nos vamos a disparadores, porque es lo que sale del disparador, que es el que empieza a sacar todos los posts uno tras otro, y título de entrada, ¿vale? Como veis, muy fácil. Os pongo otro ejemplo. El post content. Lo mismo. Nos vamos aquí y buscamos contenido. También tenemos un buscador, como veis, ¿vale? Nos vamos a contenido de la entrada, ¿vale? Y así todo. ¿Qué pasa? Aquí hay dos un poquito especiales y uno de ellos es esto que pone Slugify. No sé si lo veis, pero es por lo siguiente. Yo aquí, un Slugify lo que hace es, ¿cómo os lo explico? Convierte, estandariza lo que le dé el string que le demos a como si fuera un slug de una URL, ¿vale? De un enlace. Lo estandariza, ¿vale? Con los guiones y tal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues nos venimos a Formatter, que esto es una funcionalidad de Automator WP que hace muy poquito que lo tiene, y buscamos Slugify, ¿vale? Y ahora, simplemente, aquí donde pone Value, lo sustituimos, otra vez pulsando aquí, por, pues en este caso, disparadores, y lo sacamos del título de la entrada. Con lo cual, es lo mismo que esto, pero para construir el slug. Precio. Esto sale de un custom field. Es la otra parte, digamos, que os quería enseñar, que es la otra parte diferente. El precio sale de un custom field. En el caso de los custom fields de ACF, Advanced Custom Fields, que yo es el que suelo usar, Advanced Custom Fields, yo lo que hago es lo siguiente. Damos aquí otra vez, bajamos hasta otra vez disparadores, porque recordemos que todos los campos salen de la automatización, digamos, del disparador, que está todo el tiempo lanzando uno por uno los posts, ¿vale? Los posts que ya le hemos filtrado arriba. Y buscamos abajo de todo meta de entrada. Esto nos da esta plantilla y aquí tenemos que poner lo siguiente. Nos vamos a ACF para buscar el nombre del campo, el nombre exacto del campo, ¿vale? El nombre real, ¿vale? Entonces nos vamos en este caso a cursos y aquí tenemos precio del curso, ¿vale? Y ahora nos vamos aquí.
La ponemos aquí, ¿vale? Y esto ya pillaría el precio del custom field. Aquí ya no habría nada más que hacer, básicamente, ¿vale? Realmente ya estaría, ¿vale? Guardamos y ahora nos vamos a centrar en una cosa. Nos centramos en la URL, ¿vale? ¿De dónde sale la URL? La URL sale de aquí, de la otra instalación. Bueno, de aquí no, de la otra instalación, que es un WooCommerce, ¿vale? Un WooCommerce, una instalación WordPress con un WooCommerce instalado y además un Automator WP. Y aquí hay otra automatización, que es una automatización que tiene como, digamos, disparador recibir el webhook. Es una automatización anónima, ¿vale? De lanzamiento anónimo. Tipo de automatización anónimo, ¿vale? Entonces, editamos aquí. Y esta automatización está inactiva ahora mismo, simplemente por un tema de cuidado, ¿vale? Para hacer las pruebas. Entonces, el webhook es un disparador de tipo webhook, ¿vale? Que sale, pues, de aquí, bueno, aquí no me deja, aquí es el send data to webhook, pero bueno, sería un receive webhook. Mi inglés, como veis, es muy, muy malo. Y esta URL es la que copiamos y nos llevamos a la otra instalación, concretamente a este campo, ¿vale? Entonces, ahora, para que se mapeen estos campos, que de hecho los voy a borrar para que veas cómo se mapean, bueno, casi, vamos a hacer lo siguiente. En esta instalación, en la primera, en origen, lanzamos un send test. Y ahora aquí hacemos un get samples en la de destino, ¿vale? Cogemos siempre la A, que es la última. Sé que aparece todo vacío, pero así es la prueba. Y pulsamos usar estos campos. Vale, como veis ya se ha mapeado todo. Entonces ahora podemos marcar los requeridos. ¿Vale? Para mí el título es requerido, porque si no tenemos un puñetero problema. Y el slug es requerido, porque si no tenemos otro puñetero problema. Guardamos. ¿Vale? Y en principio esta parte ya estaría. Ahora, en una automatización anónima, tiene la peculiaridad de que tiene este bloque de aquí, que dice que las acciones se ejecutarán en y te permite seleccionar qué usuario va a ejecutar la automatización. Usuario existente, ID 1. Para mí es la base, ¿vale? Siempre el ID 1, porque el ID 1 siempre existe, que es el administrador primario del sitio web, de la instalación. ¿Qué hacer si no existe? No ejecutar, ¿vale? Hay veces que hay algo de conflicto, puede que haya algún cambio muy gordo y que no exista y tal, y realmente pues no existe ese usuario. Con lo cual es mejor que se ejecute en un usuario, o sea, que no se ejecute nada, a que se ejecute en un usuario sin permisos y unas cosas se ejecuten y otras no. Bueno, esta configuración es un poquito la ideal, es la que yo siempre pongo. Guardamos y como ves, pues se coloca así y ahora podemos poner las acciones. Entonces las acciones las tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto es muy simple, realmente. Título, ¿de dónde sale? De arriba, de disparador, del disparador, exactamente igual que en el caso del origen. Sale del disparador y título. Como ves, son los mismos campos que mandamos en el webhook. No cambia nada, ¿vale? Slug, descripción, tipo. Aquí, para tipo, depende cómo lo queramos importar. Yo, por ejemplo, quiero importarlos como producto de WooCommerce. Entonces, tiene que ser del tipo product. ¿Cómo se miran? Pues le damos aquí y salen todos los custom post types que tiene declarados nuestra instalación de WordPress. Hay que entender que Elementor, por ejemplo, utiliza unos cuantos y que WooCommerce utiliza otros cuantos y que el propio Funnelskit, que es lo que uso yo en esta instalación, utiliza otros cuantos. Incluso ACF también utiliza tipos de contenido personalizados y aquí van a salir todos. Pero tenemos que buscar, en mi caso, el de tipo producto. Normalmente tenemos que buscar el que a nosotros nos interese, ¿vale? Bien. Estado, pues en mi caso, publish, aunque también los podemos ver aquí, que estos son siempre los mismos. Publish es para que ya quede publicado, ¿vale? Es que es tan simple como copiar, ¿vale? No hay mucha más historia. Y categoría, en mi caso, no va a haber categoría, ¿vale? Pues si no, se la tendríamos que indicar aquí, pues con el slug, como pone aquí en el texto, por si no lo veis, ¿vale? Pone con el slug de la categoría.
En mi caso, no va a haber categoría porque, como dije, no es una tienda normal, es simplemente un checkout. Y me da igual que estén pues, en listado. ¿Vale? No va a haber listados, de hecho, en la propia instalación. Fecha, a mí me da igual, podemos forzar una fecha, como veis aquí, y también nos dice con los formatos que es compatible, pero yo normalmente pues dejo la de la automatización. Autor 1, que es el ID de usuario 1, el administrador principal de la instalación, como dije antes, el mismo que ejecuta la acción en Automator. Aquí metemos este tipo de campo, aunque parece diferente, es exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿vale? Como veis, exactamente lo mismo. Y aquí abajo tenemos una cosa. Yo, por ejemplo, como trabajo con WooCommerce y quiero importarlo como productos de WooCommerce, hay alguna serie de campos que son metas iba a decir, metas específicos de producto, del tipo de contenido del producto de WooCommerce que tengo que meter pues con campos personalizados. Los campos personalizados tengo que saber cómo se llaman. En este caso, el precio de WooCommerce es así, regular price con una barrita baja delante y una barrita en el medio separando. Y lo que hago aquí es simplemente cargarle desde el disparador el precio. Y lo mismo, en este caso tengo un plugin que se llama FIFU para tema de cargar la imagen destacada como una URL externa. Como yo traigo la URL en un custom field, en el webhook, lo cargo en un custom field que es este que me permite cargarla como imagen destacada. Virtual, que son productos virtuales, para desactivar todo el sistema de envíos y demás para ese producto. Yes, ¿vale? Que esto también es del propio WooCommerce. Y lo mismo, esto es de lo de arriba, para que la imagen tenga alt, como alt el título, por tener alt, simplemente, ¿vale? Con todo esto, guardamos y esto está listo para ejecutarse, ¿vale? Guardamos aquí y aquí, ¿vale? Siempre hay que guardar antes en Automator. Se guarda primero en el módulo que estamos editando. Esperad que vuelvo aquí. Módulo que estamos editando. Y después tenemos que venir y guardar aquí, guardar cambios. Vale. Esto ya estaría, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues lo que nos queda es lo siguiente. Simplemente para que veáis que esto es un poco cosas del directo, que no estaba planificado. Esta instalación de checkout la hice yo, pero esta de Esfera, o sea, esta que va a ser la página principal, el frontend, no la hice yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel ACF hay una cosa que no quiero, o sea, que yo no haría así, y es que los campos tienen nombres específicos, es decir, nombre del curso, precio del curso, URL checkout, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasa con esto? Que son diferentes. Entonces, son diferentes estos de estos. Hay otras formas de hacerlo, lo que pasa es que, bueno, están así, punto. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre aquí? Pues que tengo un problemilla. Y el problemilla es básicamente que, a ver cómo lo explico, que tengo que duplicar esta automatización. No me vale la misma para todos. Vais a entender por qué. Porque aquí, si yo cojo este campo personalizado, precio del curso, solo estoy cogiendo el precio del curso, con lo cual cuando se ejecute para las oposiciones, o sea, por ejemplo, para la oposición o para temario, el campo irá vacío. Con lo cual, esto me acabo de dar cuenta, pues mientras lo hacía y dije, pues mira, queda para el vídeo que queda bastante chulo. Entonces vamos a arreglarlo. No tiene mucha historia, ¿vale? Simplemente lo único que hay que hacer es sacar aquí para que quede solo curso. Sincronización de cursos al backend, ya tiene el nombre puesto, guardamos primero aquí, ahora guardamos aquí y ahora esto es muy simple, pero al mismo tiempo un poco toca narices, ¿vale? Porque tenemos que clonar. Entonces clonamos y hay que cambiar algunas cosillas. Sincronización de cursos, ya no, de oposiciones, ¿vale? Aquí cambiamos oposición. Guardamos siempre aquí primero y ahora, antes de guardar aquí, siempre guardamos el módulo. Vuelvo a repetirlo. Y ahora aquí, si miro un poquito para allá para que no se me, para no, digamos, ver lo que se ve en pantalla en este momento. Entonces, aquí hay un tema y esto ya no es la automatización 1, es la 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que mirarlo volviendo a mapear el campo de la siguiente forma. Como veis, ya es la 2. Con lo cual, aquí lo que podemos ir haciendo
es simplemente cambiando el 1 por el 2, porque el campo, el mapeo de campo, identifica el número de automatización que accede a ella, con lo cual hay que hacer esto. Vale, no sé si se entiende, pero bueno, básicamente es eso. Cambiamos a 2 porque el ID, como veis aquí arriba en la barra de URL, es el ID 2 de automatización. El resto puede quedar igual. Esto es un pequeño truco. Lo único que aquí, precio del curso, cambia. Entonces, que justo es lo que teníamos que cambiar. Nos venimos aquí a CF y precio o posición. Vamos aquí, precio o posición, y hay algunas cosas más que cambian, ¿vale? Cambia thumbnail no, nombre del curso sí, nombre o posición. El resto está bien y guardamos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, problema ninguno. ¿Por qué? Realmente es que es una ventaja. Nosotros los nombres del campo que mandamos en el webhook son estos, con lo cual están estandarizados. Al webhook siempre le van a llegar los mismos nombres del campo, porque vamos a mandarlo al mismo webhook, exactamente al mismo, ¿vale? Y va a funcionar exactamente igual. Entonces, con esto simplemente guardamos. Guardamos primero aquí y después guardamos aquí. Revisamos, todo ok. Vale, y ahora vamos a clonarlo una vez más, porque ahora lo vamos a hacer para temarios. Simplemente para que quede claro, lo voy a hacer otra vez delante de en vídeo, aunque podríamos saltarnos esta parte. Temarios. Temarios para que filtre solo los contenidos de tipo temarios, con lo cual no temarios, temario, que es la identificación del slug. Esto, para que os quede claro, simplemente deciros que se puede ver aquí tipos de contenido de ACF. Yo siempre uso para custom post types ACF a día de hoy, y nos vamos a temarios y aquí tenemos, bueno, se puede ver aquí o directamente aquí, ¿vale? Aquí arriba. Vale, continuamos. Era un inciso para recalcar conceptos. Entonces continuamos. Temarios ok, el webhook está ok. No, el webhook no está ok. Volvemos a mapear. Recordemos, aquí está bien, ya está temario. Y aquí volvemos a mapear. Entonces mapeamos el primero, otra vez del disparador, ¿vale? Y título. Y de 3, esto ya nos dice que es la ID de automatización número 3, o sea, la automatización con ID número 3, y cambiamos el resto para que los coja correctamente. Si no cambiamos esto, nos van a ir los campos directamente vacíos, ¿vale? Listo. Y ahora guardamos. No estoy haciendo ni un sentest porque los campos son exactamente los mismos. Guardamos ahí, guardamos aquí. Y ya tenemos 3 automatizaciones listas. Lo único que vamos a cambiar una cosa en temarios y en tal. Yo proceso de una en una y guardo, ¿vale? Guardamos y vamos a poner para que se procesen de uno en uno, simplemente para que no sature y no perder alguna por el camino y que no nos demos cuenta y demás, ¿vale? Que el proceso, digamos que se procese un post, un contenido por cada loop, ¿vale? No 200 porque igual, pues por cualquier razón llegamos a un rate limit y cualquier cosa, perdemos algún contenido por el camino y realmente no nos enteramos. Entonces, de uno en uno, mejor, aunque le lleva algo más de tiempo, recordemos que esto solo lo hacemos una vez. Así que nada, simplemente ahora pues toca ejecutar, digamos, en origen y activar en destino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En destino, esta no, aquí en destino, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar la automatización porque la teníamos desactivada. Entonces, activamos la automatización y nada, simplemente cambiamos aquí, ponemos activo, guardamos y guardamos. También estaba guardar y activar, pero se me ha ido la olla. Vale, ya la tenemos activa y ahora pues solo nos queda lanzar desde origen
las 3 automatizaciones por separado para que se vayan sincronizando los datos. ¿Qué pasa? Que yo, no os voy a mentir, voy a hacer una copia de seguridad. ¿Por qué voy a hacer una copia de seguridad? Por una simple razón, porque siempre se pueden borrar los contenidos si se sincronizan mal, pero llenamos de mierda la base de datos. Yo soy muy claro. Normalmente las bases de datos se llenan de mierda con acciones como esta donde no vemos correctamente, o sea, podemos hacer pruebas, pero siempre con una copia hecha para poder volver atrás y más en una puñetera automatización, o sea, perdón, una puñetera instalación que no está en producción, que podemos tirar una copia para atrás sin ningún tipo de problema. Entonces voy a ir a hacer una copia de seguridad. La ventaja que tengo yo aquí es que esto es un cPanel de Riot Networks y tenemos Instalatron, con lo cual yo me vengo aquí a Checkout, que es de la que hay que hacer la copia de seguridad, y tiro un backup, ¿vale? Simplemente creo un backup. Espero a que termine de crearse el backup y lo bueno es que voy a poder restaurar con un simple clic en caso de que pues, se me complique el asunto. Y una vez que ha finalizado, pues simplemente vamos a ejecutar y ver qué pasa. Aquí en el checkout, en la instalación de destino, voy a abrir los productos simplemente para ver cómo entran y cómo se crean. Voy a eliminarlos de la papelera para que no haya ningún problema con los slugs, muy importante, porque aunque hay algo, si hay algo en la papelera, los slugs ya están registrados y es cuando se generan los guión 2 al final, cuando pues se importa el mismo contenido. Entonces, vaciamos papelera, muy, muy importante, ¿vale? Bueno, me manda aquí, pero WooCommerce, que son muy listos. Bueno, parece que WooCommerce está preparado para que cuando no tienes ningún producto te lleve una y otra vez aquí. Así que nada, vamos a ejecutar la primera, simplemente. Entonces, sincronización de temarios. Venga, va. Nos vamos a editar esto en origen, ¿vale? Y ejecutamos la automatización. Y ahora, en este contador que vemos aquí, va a ir uno por uno. Bueno, lo he parado a tiempo porque hay que hacer un cambio, ¿vale? Y el cambio es que antes me olvidé de hacerlo, y es que cuando sacas el i, o sea, el listado de 3 cosas, aquí hay que cambiar el operador a i, ¿vale? No o. Hay que ponerlo en i. Porque si no, pues se recorre todos los contenidos de la web. Entonces guardamos y ahora sí ejecutamos. Por eso antes salía aquí 430 y ahora pues 41, que son los contenidos que realmente hay en este custom post type, ¿vale? Entonces esperamos a que termine. De hecho, podemos ir mirando cómo va, porque en Automator ODP se estará ejecutando la automatización a donde llegan, digamos, de destino una y otra vez, ¿vale? Aquí en completados. Y también tenemos logs, que eso no hay que olvidarse, que nos ayudan en caso de que haya algún problema. Pero bueno, en este caso, pues vamos a esperar a que termine con todo para revisar. Y aquí tenemos los 41, ¿vale? Entramos al primero, ¿vale? Y vemos que tenemos todos los campos pasados. No tenemos URL de imagen. Bueno, este campo está inhabilitado, se me fue la pinza. Tenemos el precio y tenemos la URL de imagen aquí configurada con el plugin FIFO que nos permite pues tener esto, ¿vale? Sí que es cierto que cuando pasemos el frontend a producción, sacándole lo de dev, tendremos que hacer un better search and replace, o sea, un search and replace la base de datos y sacar esto, pero bueno, que no es un problema, ¿vale? Así que esto ya estaría listo, digamos, ya he hecho la primera importación y ahora simplemente lo único que tendría que hacer es ir importando una por una el resto, ¿vale? Tendría que ir importando, lo hice con temarios, ahora tendría que hacerlo con oposiciones, ¿vale? También lo mismo. Reviso que los campos estén correctos, oposición, oposición y ejecutamos, ¿vale? Y ahí, así tendría que ir, bueno, me olvidé de cambiar algo, no sé si os disteis cuenta, que es lo de antes, que es que aquí tiene que ir y, si no, coge todos directamente. Entonces, voy a productos, porque alguna cosa se importaría sin sentido, aquí la tenemos, ¿vale? Esto lo borramos. Quedan 41. Vamos a vaciar esto para que quede limpio. Y ahora simplemente volvemos a ejecutar. Y ahora salen 98, que estos sí que son las oposiciones que hay. Esperamos a que termine y comprobamos.
Bueno, no voy a esperar ni a que termine porque esto es así una y otra vez para los 3 casos. Es exactamente lo mismo. Entonces, comprobamos que está okey, ¿vale? Título tal, precio, foto, está todo okey, producto virtual. Con lo cual, pues nada, esto es una forma de sincronizar, simplemente. ¿Qué pasa? Que esto es para sincronizar una vez, pero es que podemos hacer un proceso, una serie de automatizaciones que hagan sincronizaciones todo el tiempo, porque lo que acabo de hacer yo ahora mismo se puede hacer con automatizaciones, con disparadores por compra y distintas formas, o sea, y distintos tipos de disparadores, digamos, distintas formas de ejecutar la automatización, por ejemplo, para sincronización de stock. Así que nada, si te gusta o tienes cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios.